Bueno, queridos patitos, vamos a ir con el libro número tercero de la obra magna de El Concierto Económico Vasco, una visión personal, Pedro Luis Uriarte al timón. Y vamos con el título de La intensa historia de un modelo único en el mundo. Es una parte de la historia del concierto como sistema que para el País Vasco fue importante, es importante y seguirá siéndolo mientras las circunstancias jurídico-políticas y de voluntad del pueblo sigan estando en las coordenadas actualmente existentes. Contenido de la tercera parte. Esta parte tercera, como has visto por el índice, se van a tratar de ofrecer una necesaria explicación de lo que ha sido la llamativa historia del concierto económico hasta el año 2015, que es cuando Pedro Luis Uriarte hizo esta obra. Y por lo tanto, en el que va a estar redactando estas líneas. Está claro que el concierto de 1980 que tuvo el honor de negociar merecerá un análisis muy profundo al que destacará la parte cuarta y quinta y que el concierto de 2002 abrirá la parte sexta de la obra. Tratará, por lo tanto, de argumentar la parte séptima y espera que pueda hacerlo para convencernos porque considera que el concierto es un modelo único en el mundo y para justificar tan rotunda afirmación ofrecerán diversos argumentos. Pues bien, ahora anticipa uno más, el hecho de que el sistema foral tradicional que viene explicando ha tenido una historia increíble a lo largo de lo cual ha demostrado una gran capacidad de resistencia y de adaptación a todo tipo de coyunturas políticas, sociales y económicas. Por eso he tratado ese calificativo para el titular de esta tercera parte, la misma, tras realizar una pequeña introducción y señalar cuáles son los antecedentes de los conciertos económicos, se centrará muy especialmente, dado su peculiar origen y trascendencia, en el primero de ellos, que como sabes se firmó el 28 de febrero de 1878. Atrevemos a anticipar el contenido de este capítulo te sorprenderá, pues el concierto ve la luz de una forma que, con la perspectiva y contenidos actuales, resulta difícil de imaginar. Aclarando su origen y nacimiento, nos embarcaremos en el análisis de los 4 conciertos posteriores, que son los aprobados entre el año 1887 y 1937, en unas décadas especialmente complejas desde el punto de vista político. Esos 50 años se dividen en diversos periodos y regímenes: monarquía liberal de 1875 a 1923, dictadura de Primo de Rivera, presente desde 1923 a 1930, dictadura blanda del general Berenguer, 1930 a 1931, Segunda República Española, 1931 a 1936, y algo más de un año de la guerra civil, tras el golpe de Estado, ¿no?, protagonizado por el general Francisco Franco. A pesar de la dureza de aquel escenario, el concierto económico siguió vigente para los 4 territorios de la Vasconia peninsular hasta que en 1937 el general Franco suprimió los conciertos de Vizcaya y Guipúzcoa. Analizaremos ese doloroso y negativo hecho de uno de los capítulos siguientes, en el que también se explicará el discurrir del concierto durante las décadas en las que el Estado español estuvo sometido a la dictadura franquista. Concluida por fin la misma, el régimen de concierto quedó condicionado por 2 cuestiones relevantes: el tratamiento que la Constitución española dio a los derechos históricos, el más representativo de los cuales es el concierto económico, y la plasmación del mismo como elemento nuclear del nuevo Estatuto de Autonomía del País Vasco, aprobado en 1979, cuya concepción fue desarrollada ampliamente por el concierto de 1980 y reforzada en el del año 2002. Asumiendo que así lo vas a hacer, completaremos esta tercera parte con un análisis me ha parecido interesante incluir en la misma. Tratará Pedro Luis Uriarte Santamarina de adivinar con el mismo las consecuencias que hubieran tenido diferentes escenarios históricos alternativos a los que se han dado a lo largo del tiempo. Cree que su conocimiento te ayudará a valorar aún más la historia y la capacidad de resistencia de nuestro sistema privativo foral tradicional. Tras exponer este pequeño esquema para sistematizar de alguna forma una vida tan rica en acontecimientos como la que vas a conocer a continuación, esperamos que todo ello te lleve a la misma conclusión
que a nosotros. Es absolutamente increíble que una institución tan peculiar, tan diferente y tan diferenciada como es esta haya podido subsistir durante tantísimo tiempo tras superar las variadas y difíciles coyunturas políticas. Por ello, hemos dedicado el último de los capítulos de esta parte a destacar que nos encontramos ante un auténtico superviviente. Ya sabes que todas las historias de esta categoría de seres son extremadamente interesantes. ¿A quién no le gustó de niño la historia de Robinson Crusoe? Y esta, por supuesto, también lo es. Todo lo anterior queda completado con 3 anexos en los que vas a encontrarte todas las referencias bibliográficas que aparecen numeradas a lo largo de las páginas que vas a leer, la amplia bibliografía, en la que se apoya esta parte tercera, índice onomástico, que te permitirá localizar con facilidad todo el amplio texto, a las personas que figuran en el mismo. Esto es para la versión evidentemente escrita. Creo que no hace falta decir que que estamos comentando no vamos a detenernos en los anexos ni bibliografía ni todo esto, que aquel que quiera pues siempre puede buscar la parte escrita del documento de 3122 páginas en el global, con todas las partes que tiene Pedro Luis Uriarte Santamarina en la red. Porque siempre fue un libro digital. Creo que él tiene un ejemplar en papel, pero es un friquismo que algunos tenemos, esto de buscar el tangible, el papel. Por último, me ha parecido interesante que puedas conocer el primer concierto de 1878 y en esta parte incluye el facsímil a disposición del mismo. Confía en el que el planteamiento que se ha pensado para desarrollar la tercera parte te parezca interesante. Por ello, se invita a conocer la intensa historia de un modelo único en el mundo. Y como tenemos tiempo, vamos a ir al punto primero. Una historia increíble y estimulante. Introducción a la dilatada andadura del concierto económico. 1.1. Explorando un pasado muy ilustrativo. El doctor José Ángel Achón, profesor de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Deusto, pronunció la lección magistral con la que se abrió el curso 2014 en la universidad en la que Pedro Luis Uriarte Santamarina cursó sus estudios. De su profunda y brillante intervención recoge un párrafo que comparte plenamente y que viene a cuento con la historia que nos vamos a introducir. Dice así: como muy bien nos ha recordado Koselleck, se trata de Reinhard Koselleck, uno de los más importantes historiadores alemanes del siglo XX. El tiempo presente es siempre un cruce de experiencias y expectativas. El pasado ya no existe y el futuro todavía no está aquí. Pero al interpretar científicamente el pasado, lo convertimos en una experiencia racionalizada y esa experiencia sí está aquí y ahora. Es una suerte de pasado presente que nos permite afrontar el hoy y el mañana conscientes de lo mejor y de lo peor que todo nuestro bagaje vital. Y añade a continuación el profesor Achón: paralelamente, las expectativas funcionan como futuro presente que aglutinan nuestras acciones en torno a proyectos, ilusiones o utopías. La contribución de la historia a nuestra sociedad consiste precisamente en establecer una mediación entre experiencias y expectativas, no porque nuestro futuro pueda leerse en sus antecedentes, sino porque el sentido que damos a nuestra interpretación del pasado orienta de manera sustancial nuestras propuestas y expectativas. Por todo lo anterior, abusando de tu buena disposición, se permite recomendar que leas todo el contenido de los títulos 1 al 14 de esta parte, aunque no seas un aficionado a la historia, para animarte a hacerlo. Recuerda que Churchill solía decir que para ser político solo hay que saber historia y ser prudente. Como asumimos que eres prudente y además valiente, porque de no serlo no te habrías atrevido a leer este tochazo, y menos a ver esta serie de vídeos que tienen la lista de reproducción en este canal. Y aunque no seas o vayas, no vayas a ser político o política, esperamos haberte convencido ya de que te zambullas en la historia del concierto. Ha tratado de redactarlo de una forma muy sencilla, pero sin perder objetividad, de manera que puedas conocer el pasado para poder entender mejor el presente, al que dedicaremos la parte sexta, séptima y octava de la obra. Todo ello te permitirá valorar con criterio el futuro del concierto, cuestión que tratará de ir analizando en las partes novena, décima y undécima. En definitiva, espera que
el tema te interese y te guste tanto como le ocurrió a él cuando tomó contacto con él hace ya mucho tiempo. Anticipa que, desde la perspectiva contemporánea, como señala muy bien dos grandes expertos del concierto y comprometidos además con su defensa y desarrollo, Javier Muguruza e Iñaki Alonso Arce, el concierto económico en su formulación actual no tiene muchos elementos en común con los conciertos que se firmaron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tanto por la propia evolución del sistema tributario del Estado como por la adecuación al nuevo marco institucional derivado de la organización territorial del Estado. Por ello, el sistema de determinación del cupo o la estructuración de la distribución de competencias entre Hacienda Estatal y cada una de las haciendas forales se formulan siguiendo unas coordenadas diferentes a las que tuvieron en el pasado, pero añaden, con acierto, que la esencia del concierto económico, es decir, su carácter pactado, el reconocimiento de un amplio ámbito de soberanía tributaria y financiera en las instituciones de los territorios históricos del País Vasco y la atención especial de la aplicación del sistema tributario estatal en los mismos son características del actual sistema de concierto muy similares a las que se observan en los conciertos del pasado. Y mirando ahora hacia el futuro, también apuntan Muguruza y Alonso Arce con gran perspicacia que en el marco de cualquier otro hipotético modelo de integración política del País Vasco en el Estado, diferente del marcado hoy por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, esa experiencia, esa esencia última del concierto, que no está definida más que por unas bases elementales para la convivencia de distintas soberanías fiscales en un mismo espacio económico, seguirían siendo no solo válida, sino imprescindible. Esta idea se desarrollará en la parte décima de la obra, pues va a dedicar uno de sus capítulos, una vez que se ha vestido con elegantes ropajes del vino, a imaginar cuáles pudieran ser las líneas conceptuales del concierto en un hipotético futuro nuevo Estatuto de Autonomía Vasco que sustituya al aprobado en 1979. Esto no es un tonto ejercicio de ciencia ficción, porque, como posiblemente conocerás, en aquel momento pues los pasos para hacer realidad ese objetivo de reforma estatutaria se estaban dando en ese año 2015, una ponencia creada en torno al asunto en el seno del Parlamento Vasco el año anterior. Ayer, hoy y mañana, o si lo quieres pasado, presente y futuro, son los tres estadios que pretende abarcar esta obra. Con tu permiso vamos a introducirnos en el primero de ellos, para lo que invitamos a que nos acompañes hasta la entrada del túnel del tiempo. Una vez allí, haremos retroceder las dos manecillas del reloj para comenzar a desgranar la historia del concierto y sus antecedentes desde hace siglos. Sí, no has leído mal, me he equivocado, porque esa referencia debe ir en plural. Estamos hablando de un periodo que alcanza hasta la Alta Edad Media. En su libro, Razón en el sentido común, George Santayana, un conocido filósofo, ensayista, poeta y novelista, que a pesar de ser español creció y vivió en Estados Unidos y que escribió sus obras en inglés, afirmó algo que también comparte Pedro Luis: aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. No te lo recomendaría, salvo que te gusten las emociones fuertes, porque el pasado que nos ocupa, el concierto vasco, ha sido intenso y turbulento. Nos atrevemos a recomendarte que, si te has saltado el capítulo sobre cronología, realices un pequeño esfuerzo y te lo leas. Así podrás conocer todos los avatares y situaciones que ha superado el concierto. Te resultará ilustrativo e interesante y te situarás mejor en las 8 etapas que vamos a describir a continuación. 1.2. Los expertos consultados. Sobre la historia del concierto se han escrito muchos libros interesantes. Si te gusta este tema, puedes conocerlos por la biografía que figura al final de esta parte tercera de la obra y en la amplia recopilación bibliográfica que se referencia en el anexo de la parte primera. Como digo, anexos y bibliografía están en el libro de Pedro Uriarte de 3.122 páginas. Personalmente, y dado que no es un historiador ni un experto en la materia, aunque te aclara que el estudio de la historia siempre ha atraído mucho a quien no, me ha inclinado por elegir como referencia y fuente de inspiración diversas obras escritas por investigadores que saben de estos temas. Te aseguro que también de otros, mucho más que él, que Pedro Luis Uriarte Santamarina. Ha seleccionado preferentemente las de 12 autores en primer lugar, las de los 5 siguientes. En primer lugar, la publicación de Gregorio Monreal, catedrático emérito de Historia del Derecho de la Universidad Pública de Navarra,
y por Roldán Jimeno, profesor titular de la historia del derecho de la misma universidad, autores de una obra conjunta muy interesante y que ha seguido a fondo, el concierto económico Génesis y evolución histórica. A esta obra se añade otra no menos importante, titulada La ley abolitoria de los fueros de 21 de julio de 1876, del propio profesor Gregorio Monreal, que ha sido editada por la FEDHAV, Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Baskonia, en Iuria Baskioniae, en su libro de 2013, que se ha distribuido en 2014. Ha seguido también las valiosas aportaciones de Mikel Aramburu, gran experto en el concierto vasco y en el convenio de Navarra. Ha escrito también numerosas y excelentes obras sobre el sistema concertado. Javier Muguruza, excelente fiscalista y antiguo director de la Hacienda Foral de Vizcaya. En esos momentos, en 2015, es además uno de los 3 miembros de la Junta Arbitral del Concierto Económico, cuyas funciones se han descrito en el apartado de terminología que has podido encontrar en los últimos capítulos de la parte primera. Otro profundo conocedor en esta materia y subdirector de la Hacienda Foral de Vizcaya, Iñaki Alonso Arce, ha aportado criterios muy interesantes. Han enriquecido también con su profundo conocimiento en estas cuestiones estos 7 destacados expertos, como son Eduardo Alonso Lea, profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco; Susana Serrano Gastrurrutia, profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco; Gonzalo Martínez Echeverría, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Deusto; Rafael Mieza Mier, historiador y profesor de Historia Moderna Contemporánea de la Universidad de Deusto; José Manuel Castells, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco; Miren Alcedo, antropóloga, escritora y colaboradora de esa misma universidad y de la de Deusto; y por último, Santiago Larrazábal, doctor en Derecho y actualmente, en ese momento, 2015, director de la Secretaría de Gobierno y de Relaciones con el Parlamento en el Gobierno vasco. A las obras de los 12 expertos anteriores ha añadido ideas interesantes que ha extraído de obras y escritos de otros 6 más. Son Juan Cruz Allí, Imanol Villa, Juan Ramón de Urquijo, Federico Zavala Allende, Javier Pérez Arraiz y Virginia Tamayo Salvarría. Como puedes ver, no se ha apoyado en un pequeño círculo, sino en un amplio elenco de competentes autores, nada menos que 18, que espera que permitan dibujar para ti un relato interesante y coherente. Vamos a ver si cuando termines de conocer las 8 etapas de la historia del concierto, tras la lectura de este amplio título, consideras que se ha logrado el objetivo y te has convertido en un auténtico sabio. Si es así, te recomiendo que no te olvides de las irónicas descripciones que hacía Erasmo de Rotterdam de 8 categorías de sabios, como nos recuerda el profesor Achón en el artículo que se ha citado anteriormente en su conocida obra Elogio de la locura, publicado en el año 1511. Erasmo, el amigo de Santo Tomás Moro, con el que compartía su fe cristiana y que, como este, cultivaba el gusto por el humor frío y el retruécano intelectual, fustigaba así a aquellos eruditos. Del gramático decía que sería feliz por completo si pudiera vivir lo suficiente para determinar la manera de distinguir las 8 partes de la oración, o que considera casi como motivo de guerra confundir una conjunción con un adverbio. A los juristas los descalificaba por su obsesión en urdir leyes sin importarles que vengan o no al pelo, acumulando comentario sobre comentario, opinión sobre opinión y haciendo creer que sus estudios son los más difíciles de todos. No se olvidaba de los teólogos, que viven en el 5.º cielo y son capaces con sus disquisiciones de concluir que es más leve delito degollar 1000 hombres que coser en domingo los zapatos de un pobre. Erasmo ironiza también sobre otros menos sabios, como los artistas de profesión, de los cuales el de menos valor es el que posee más insolente presunción, o los que cultivan las nuevas ciencias ocultas, buscando no sé qué quinta esencia por tierras y mares. Incluso sobre la medicina vierte sus críticas, pues, sobre todo, como hoy la ejercen algunos, no es otra forma de adulación, no menos que la retórica. Como ves, aquel humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés
que escribía en latín, no dejaba títere con cabeza. Vamos a acogernos a su benevolencia para que al menos no nos despelleje a ti por atreverte a leer esta obra, ni a mí por escribirla, dice Pedro Luz Uriarte Santa Marina. 2. A partir de esas etapas en la vida del concierto hasta 2015. Con todo lo anterior, y para que te resulte más fácil asimilar lo que viene a continuación, vamos a dividir los 137 primeros años de vida en 2015, ahora serían 145 del concierto, los que discurren entre esos años 1878 y 2015, en las 8 etapas que se han estructurado este dilatadísimo periodo. Van a constituir el núcleo fundamental de esta parte tercera. Son las siguientes. Primera, la de la gestación del concierto. Segunda, la de su nacimiento en 1878. La tercera, en la de su crecimiento, que abarca desde 1878 1887. La segunda, nacimiento, 1878. La tercera, crecimiento desde 1887 a 1937. Cuarta, la de su ruptura del concierto en la época del franquismo y en sus 3 primeros años de transición española, desde 1937 a 1978. Quinta, la de su consagración formal con el reconocimiento de los derechos históricos en la propia Constitución española. Sexta, la del despegue del concierto con el Estatuto de Guernica. Séptima, la de la progresión gracias al concierto acordado en diciembre de 1980 y convertido en ley con la entrada en vigor el 1 de junio de 1981. Y la octava, la de la consolidación final del concierto con la aprobación del de 2002. Por tanto, tienes gestación, nacimiento, crecimiento, ruptura, consagración formal, despegue, progresión y consolidación final. Como ves, una dilatada e intensa vida desde aquella lejana gestación del concierto a su presente consolidación. Aclara que el empleo de este término para destacar que desde 2002 se le reconoce carácter indefinido sin que exista término temporal alguno para su vigencia, pasando por las sucesivas etapas de nacimiento, crecimiento, ruptura, consagración formal, despegue y progresión. Esperamos en la simple lectura de estas palabras con las que se ha calificado estas 8 etapas, el gusanillo de tu curiosidad se haya despertado y te esté surgiendo que debes leer los capítulos que vienen a continuación y vamos a escucharlos. Así pues, vamos a dejarlo aquí. Continuaremos mañana y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpen.